y vamos a orar. Señor, gracias te damos. Tú eres el Dios Todopoderoso y enviaste a Jesús, tu Hijo amado, a morir en una cruz por nuestros pecados y a resucitar al tercer día. Y porque tú vives, Jesús, no tememos el mañana. Porque tú vives, ya no hay temores en nuestro corazón. Y porque tú vives, podemos nosotros vivir contigo. Señor, que tu palabra sea predicada con claridad, que podamos comprender tu mensaje, nuestras vidas sean transformadas, sean impulsadas hacia tus caminos, hacia tu santidad. Y si alguna persona está aquí por primera ocasión, sus ojos sean abiertos, sus sentidos espirituales sean abiertos, sus vendas sean quitadas y pueda venir al conocimiento del Hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5, está prácticamente al final de la Biblia. Si usted se va al Apocalipsis y regresa un poquito, se va a encontrar la carta de Judas y después la tercera, segunda y primera de Juan. Ahí estamos en la primera de Juan, capítulo 5, por favor, versículos 13 al 21, en un tema que se titula Las 5 certezas de los hijos de Dios. Las 5 certezas de los hijos de Dios. Vamos a leerlo. Dice así el texto bíblico: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Verso 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hay una palabra que se repite frecuentemente en este texto que acabamos de leer. El versículo 15 aparece la palabra sabemos, sabemos. En el versículo 18 aparece otra vez esta misma palabra, sabemos. Verso 19, sabemos que somos de Dios. Verso 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y esta palabra nos habla de convicciones. Nos habla de certezas. No hay nada más importante en esta vida, amigos, amigas, hermanos en Cristo, que tener convicciones. Una persona sin convicciones es una persona que pasa la vida tambaleándose de un lugar a otro, de una filosofía a la otra. Es un hombre, como dice la epístola a Santiago, de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos.
Una persona sin convicciones terminará creyendo cualquier cosa que le enseñen. Una persona sin convicciones andará de aquí para allá, irá de un trabajo a otro trabajo, a otro trabajo, irá de una mujer a otra mujer, a otra mujer, de una pareja a otra pareja, de una filosofía a otra filosofía. Por esta razón, y porque Dios sabe que el ser humano es inconstante en todos sus caminos, el Señor nos ha dejado su palabra, porque la Biblia es el único libro que existe en el mundo que nos enseña convicciones y verdades absolutas. La Biblia nos enseña cuál es nuestro origen, de dónde provenimos, cuál fue el origen primario del ser humano. ¿Fuimos creados o provenimos de los animales, como se enseña en el mundo secular? La Biblia nos aclara: somos creación de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y es sorprendente que los últimos avances científicos y documentales que han salido en la televisión del Discovery Channel y otros canales que hablan de ciencia han llegado a la conclusión en el último año y medio que la tesis más correcta, más lógica, es que el ser humano provenga de una sola pareja. Esto acaba de aparecer hace apenas unas semanas en la televisión. La Biblia es el único libro que existe en el mundo que nos muestra quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios y cuál es nuestro destino eterno. Y esta porción de la Biblia que acabamos de leer precisamente habla de 5 certezas, de 5 convicciones que tenemos quienes somos hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, al final del mensaje usted me dirá: sí, pastor, yo tengo esas 5 convicciones. Yo estoy seguro de lo que dice la Biblia y lo que se ha enseñado esta tarde en la Biblia. Ahora, si usted no es hijo de Dios y es solamente simpatizante de Cristo, o le gusta venir de vez en cuando a la iglesia, o usted ha escuchado el evangelio, pero en realidad no ha entregado su vida a Cristo, entonces al final del mensaje usted llegará a la conclusión que ninguna de estas 5 certezas existen en su corazón. Y haremos un llamado para que usted pueda acercarse a Dios, porque Dios es el único que puede darle estas certezas. Vamos pues a estudiar estas 5 seguridades, estas 5 certezas de los hijos de Dios. Regresamos a 1 de Juan capítulo 5. En el versículo 13 aparece la primera certeza de los hijos de Dios, y esta es la seguridad de vida eterna. Diga conmigo, por favor: seguridad de vida eterna. Vea el versículo 13. Estas cosas os he escrito, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen aquí en el nombre del Hijo de Dios? Bueno, entonces esto fue escrito para usted. ¿Está de acuerdo? ¿Para qué fue escrito? Verso 13: para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan nos está aclarando en este punto de su carta que aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es hijo de Dios, sabe sin duda alguna que tiene la vida eterna. Tú sabes, dentro de ti hay una certeza dada por el Espíritu Santo que tú tienes vida, y no solamente vida física o vida en Cristo en este planeta, en esta corta vida, sino que en el momento de tu muerte física tú sabes que irás al cielo con Dios. A ti te emociona saber que en el momento de tu muerte, cuando tú seas un anciano, que te encuentres en un hospital, un accidente, tal vez seas un joven, tal vez sea un infarto fulminante, todos moriremos de distintas formas. Pero tú sabes que en el momento de tu muerte habrán ángeles de Dios que te dirigirán hacia las moradas eternas de Cristo. El gran evangelista Billy Graham murió a los 99 años de edad hace unas pocas semanas. Y un reportero lo entrevistó unas semanas antes de su muerte. Le dice: señor Billy Graham, hermano, ¿usted qué siente? Porque usted ya tiene 99 años, ya se nos va, ya se va con el Señor en cualquier momento. ¿Qué siente usted? ¿Y sabe lo que contestó Billy Graham? Él dijo: yo siento una gran emoción.
porque sé que dentro de pocas horas, pocos días, voy a ver a mi Señor Jesucristo. Él tenía la certeza, la seguridad de la vida eterna y sabía que la muerte solamente era un trance, un momento para poder conocer a Cristo Jesús. ¿Tiene usted esta certeza? ¿Está usted seguro que en el momento de su muerte irá usted con Cristo a la presencia de Dios? Una vez hubo un pastor que hizo una investigación. Entonces fue a preguntarle a los líderes de algunas mezquitas musulmanas, se acercó ahí con ellos, del Islam, de la religión del Islam, y les tocó la puerta. Salieron a estos líderes y les preguntó: oigan, disculpe, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo deseo ser salvo. Y entonces ellos le contestaron que era importante que él hiciera buenas obras, que dejara de portarse mal, que depositara su fe en Alá, que se arrepintiera sinceramente de su pecado, que creyera en el Corán, que practicara muchas buenas obras y todos los mandamientos que aparecen en el Corán, y que entonces tal vez, igual y, chance y, sería salvo algún día. Después fue y le tocó en una sinagoga de nuestros amigos judíos, y salió por ahí un rabino, ¿verdad? Muy simpático. Y este pastor le preguntó: oiga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces el rabino judío le dijo: mira, te voy a leer uno de nuestros escritos sagrados, el Menahem, en donde dice: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Así que, ¿qué tienes que hacer? Tienes que convertirte al judaísmo. Tienes que circuncidar tu prepucio. Tienes que guardar los 613 mandamientos de la ley del profeta Moshe del Antiguo Testamento. Tienes que integrarte a la comunidad judía, porque solamente los judíos descendientes de Abraham somos salvos. Entonces, como él no era descendiente de Abraham, se salió de la sinagoga este pastor muy confundido. Y después fue y le tocó la puerta a un templo de nuestros amigos, los santos de los últimos días, mejor conocido como los mormones. Ahí salió el líder de los mormones, ¿verdad? Y este hombre le dijo: oiga, estoy un poco confundido, mire, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces el líder de los mormones le dijo que era muy importante que él se convirtiera en miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que estudiara todos los escritos de José Smith, como La Perla de Gran Precio, y otros escritos de este fundador del mormonismo, que renunciara a todas las demás filosofías y que solamente aceptara las filosofías de los santos de los últimos días, y que practicara todos sus ritos y que hiciera buenas obras. Y entonces tal vez, chance y, sería salvo algún día. Él se desilusionó y se fue entonces a la religión de los testigos de Jehová. Ahí no tuvo que ir a tocar ninguna puerta, porque ellos son los que tocan las puertas. Y llegaron hasta su casa estos amigos, los testigos de Jehová, y él les dijo: oigan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo soy un pastor, pero estoy haciendo una investigación, quiero saber qué piensan ustedes. Entonces los amigos testigos de Jehová le dijeron: mira, tienes que dejar de ser pastor cristiano. Tienes que integrarte a la organización de los testigos de Jehová, mandar una carta de donde te acepten, al Watchtower Association allá en los Estados Unidos. Tienes que leer todos los escritos del juez Russell y Rutherford. Tienes que cumplir todos los mandamientos de los testigos de Jehová, y entonces tal vez entrarás al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ya al final estaba muy larga la investigación, y fue al final a tocar, hizo un viaje allá al Vaticano y tocó a una religión muy famosa, que es el catolicismo romano. Salió ahí uno de los asociados, de los sacerdotes de esta religión, y el pastor le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? El sacerdote católico romano le dijo: mira, es muy importante que tú te integres a la organización católica romana, a la iglesia católica romana, que cumplas los 7 sacramentos, que puedas cumplir todas las tradiciones y los ritos del catolicismo romano, que te confieses una vez al mes al menos, que te bautices en la fe católica y que te portes bien. Por favor, pórtate bien y haz muchas buenas obras, porque en una de esas, tal vez, chance y
libres el purgatorio y tal vez llegues al cielo. El pastor después regresó a donde tenía que haber iniciado su investigación, a las Sagradas Escrituras, porque la Biblia, amados hermanos, es la única autoridad que puede decirnos cómo ser salvos. Y entonces este pastor abrió su Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 8, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y él sabía que esas palabras no provenían del catolicismo, ni del mormonismo, ni del judaísmo, ni del islam. Él sabía que esas palabras provenían directamente de Dios, porque la Biblia es el libro de Dios y es inspirado por Dios, y tiene cientos de profecías que se han cumplido porque el autor de la Biblia es Dios. Y entonces él descubrió que la salvación era por gracia. La palabra gracia significa regalo inmerecido. La salvación es un regalo inmerecido de Dios que puede ser recibido solamente por la fe en Cristo Jesús. En ese momento el pastor reafirmó su convicción y dijo: gracias por la opinión del Islam, gracias a nuestros amigos judíos por su opinión, gracias a nuestros hermanos, amigos mormones por su opinión, los testigos de Jehová, el catolicismo romano. Pero la salvación no se encuentra en ninguna de estas religiones. La salvación se encuentra en una persona que se llama Jesús el Mesías. Dale un aplauso de gloria a él. Miren lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 36. Juan capítulo 3 versículo 36. La Biblia es muy clara. Son palabras de Jesucristo, y el Señor dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5 versículo 24. Unas páginas adelante de este texto, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos años te quedan en este mundo? ¿Cuántos? ¿Lo sabes? Ninguno lo sabemos. Podríamos irnos mañana, hoy en la noche, pasado mañana, en un mes, tal vez en 20 o 30 años. Pero en esta corta vida debemos aprovecharla para servir a Jesús, para predicar su evangelio, porque las almas se están perdiendo, y tú y yo sabemos la verdad. Sabemos que Cristo es el único que puede darnos vida eterna. Si tú tuvieras la cura contra el cáncer y tuvieras un laboratorio en tu casa y en tu cochera, y fueras científico, biólogo y científico, y hubieras llegado a la formulación de la solución contra el cáncer, ¿qué harías? ¿Te la quedarías oculta? ¿La guardarías en el cajón por si te da cáncer? ¿Verdad? O tal vez saldrías al mundo a darles la solución contra esta terrible enfermedad. Eso sería lo correcto moralmente, ¿estás de acuerdo? Pues te tengo una noticia: tú tienes el mensaje de salvación para las almas. El mensaje se llama el mensaje del evangelio, que en Jesucristo hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay regeneración, hay una vida después de esta vida que se llama vida eterna, y solamente los que tienen a Cristo tienen la vida. Si tú no tienes al Hijo de Dios, tú no tienes la vida eterna. ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no lo compartimos a los cuatro vientos? ¿Por qué no usted que viaja en el metro, caballero, o usted, damita, que está ahí en el mercado comprando su fruta y su verdura, no lleva Biblias y se para usted en el metro ahí, caballero, y en 5 o 6 minutos abre usted su Biblia y con una gran voz usted les comparte el evangelio a todos los que van en el metro, o a todos los que van en el camión o en la combi? Sonrían. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da pena.
nos avergonzamos de nuestra fe, muchos de nosotros. Esto no puede ser posible. Usted es un guerrero de Dios, usted es un valiente de Dios. Usted tiene que levantarse, anunciar a los cuatro vientos que en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso de gloria al Señor. ¿Tienes tú esta convicción? Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Diga conmigo, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Usted sabe que el día de su muerte se va con el Señor? ¿Tiene usted esta convicción? No, es que yo soy de una religión y entonces me dijeron que chance y no estamos seguros, no sabemos si nos vamos o no nos vamos. Si usted es cristiano, usted sabe que se va al cielo, punto. Amén. Segunda convicción, regresamos a 1 de Juan 5, versículo 14. Esta segunda convicción es la respuesta de Dios a la oración. Diga conmigo, la respuesta de Dios a la oración. 1 de Juan 5, 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si usted es hijo de Dios, usted practica la oración con gran pasión, porque usted sabe que sus oraciones llegan al cielo. Y usted sabe que tarde o temprano Dios contestará cada una de sus oraciones. Y por eso usted cuando ora, usted se emociona y dice: deseo orar, deseo estar contigo, Señor, porque sé que tú vas a abrir una puerta y voy a encontrar un buen trabajo ahora que estoy desempleado, Señor, y no me voy a desanimar. No importa si tarde 2 semanas, si tarde 3 meses, si tarde 8 meses, pero voy a seguir constante porque sé que tú me vas a contestar. Señor, estoy soltero y estoy buscando una esposa, quiero una familia, Señor, ya tengo la edad para casarme, ya tengo mis estudios, ya tengo mi negocio, Señor, y estoy orando y clamando, y no me importa si se tarda 1 año, si se tarda 4 años, si se tarda 8 años, pero sé que cuando tú me des mi esposa yo voy a ser feliz, y por eso sigo orando todos los días. Aleluya. ¿Tiene usted esta certeza? ¿O es usted de los cristianos que se desaniman? Pues el Señor no me mandó a mi esposo. ¿Y cuánto llevas orando? 3 días. Eso. Usted tiene que tener esa certeza en su corazón que Dios va a responder las oraciones. Digan amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver este pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. La oración es uno de los milagros más grandes que existen en este mundo. Cuando usted cierra sus ojos y concentra su mente en el cielo y en Jesús, y usted comienza a orar y empieza a alabarle y a bendecirle, hay una comunicación maravillosa entre el cielo y la tierra que está disponible para usted 24 horas al día. No dependa tanto del pastor, perdón. Nosotros somos seres humanos, nos equivocamos. Si usted marca mi celular, seguro no le contesto. Si estoy ocupado, no le voy a contestar. Ay, no me contestó el pastor. ¿Y por qué no me contesta el pastor? Si el pastor dice que está para servirme y nunca están los pastores, y nunca, ¿sabe que ya no dependa de nosotros? Váyase directo con el Señor. El Señor tiene su línea abierta 24 horas al día, todos los días del año. Él nunca marca ocupado. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Diga el verso 16 conmigo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Juan nos habla de la confianza que tenemos en Cristo. Si oramos, Él contestará. Tenemos la esperanza firme de que tarde o temprano Dios contestará
tus oraciones. Hay oraciones que Dios las contesta y casi inmediatamente. Casi inmediatamente. En pocos minutos Dios puede contestar una oración. Hay otras oraciones que Dios tarda en contestar, porque Él tiene un plan y Él va poniendo todas las piezas del rompecabezas y está poniendo otras piezas. Al final tal vez sea la tuya, y cuando estén todas las demás, pondrá la tuya y responderá la oración. La nación de Israel esperó 3500 años al Mesías y estuvieron orando por el Mesías, y tardó 3500 años. Hay dos condiciones para la oración, apúntala. Número uno, la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. No puedes pedir algo para la satisfacción de tus propios deseos o de tu propia carne. Un día vino una hermana de una iglesia y me decía: pastor, estoy muy enojada con el Señor. Era de una iglesia de unos hermanos gitanos, porque mucha de la comunidad gitana ya se convirtió y hablan así medio chistoso. Y me decía: pastor, estoy muy enojada con el Señor. Le digo: ¿por qué está enojada con el Señor? ¿Qué le hizo el Señor? Pastor, es que llevo 3 días pidiendo al Señor $15,000 para ir a Argentina de vacaciones. El Señor no me los ha dado $15,000. Le dije: hermana, así no funciona, porque tú estás pidiendo para hacer lo que a ti se te da la gana, conforme a tus deseos, conforme a tu voluntad, lo que tú quieres para tu gloria. Así Dios nunca va a contestar. Usted debe pedir conforme a la voluntad de el Señor. Digan amén. Y número 2, usted debe pedir a Dios obedeciendo su palabra. La oración contestada depende de la obediencia a los mandamientos del Señor. Si usted no se congrega, nunca se discipula, nunca lee la Biblia, anda en varios pecados, no le interesa seguir a Dios, pero eso sí, cuando está en el hospital: sáname, Padre, sáname. ¿Cómo Dios va a contestar su oración si a usted en realidad no le interesa a Dios más que cuando vienen los problemas? Vean el Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18 y versículo 19. Dice la Biblia: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si ando mal con Dios, si ando lejos de Dios, Dios no me va a escuchar. Versículo 19: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Debe usted obedecer la palabra de Dios, tener un corazón conforme al de Dios, amar a Dios, y ahí sí, ore conforme a su voluntad, y Dios va a contestar su oración, porque así dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. ¿Quiere usted orar para que su esposo se convierta? ¿Tiene usted un chamaco rebelde en la casa? Luego nos los mandan a los campamentos. Ay, pastor, ahí le encargo a mis 8 chamacos, son bien rebeldes. En 3 días, pues que el Señor los toque, ¿no? Pero una técnica más efectiva, pues, es la oración. Ore usted por sus hijos, y tal vez se tarden 5 años o 10 o 30 o 50, pero Dios va a contestar sus oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Regresamos a 1 de Juan, porque acá hay algo interesante que quiero mostrarle. Vea el versículo 16. 1 de Juan 5:16. Dice aquí el apóstol Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, porque toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces aquí Juan nos dice que hay 2 clases de pecados: los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Entonces él nos dice: ¿sabes qué? Si tú conoces un hermano que cometió un pecado que no es de muerte, ora por él y Dios le dará vida. Pero si tú observas a un hermano que cometió un pecado que sí es de muerte, por eso ya mejor ni pidan. En el contexto de la oración. Entonces vamos a explicar esto brevemente. ¿Cuáles son los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte? Bueno,
Un pecado de muerte, hermanos, es un pecado premeditado, con alevosía y con ventaja, y no confesado. O sea, si un cristiano anda en un pecado, si tú dices que eres cristiano y andas viendo pornografía, andas de mentiroso, andas con pensamientos inmorales, y entonces viene un hermano y te exhorta: oye, andas mal, arrepiéntete. Y tú le dices: no me importa. Si el pecado es sabroso, es delicioso, si no, no sería pecado. Déjame en paz, yo estoy a gusto así, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir. Oye, pero tú te convertiste, fuiste 15 años a la iglesia, diste fruto de arrepentimiento, realmente eras cristiano y diste testimonio de tu fe, y ahora no quieres arrepentirte de tus mentiras. No, déjame en paz, ya no me molestes. Esa persona está en un pecado de muerte. No se refiere a muerte espiritual. Esa persona, pensamos, es cristiana, porque esta carta fue escrita para cristianos. Pero este hermano no se quiere arrepentir de ese pecado, entonces está en peligro de muerte física, no espiritual. Y hay muchos ejemplos así. Recuerdo mucho de un jovencito en la iglesia del norte que se rebeló contra su mamá. Ya, déjame en paz. Oye, hijo, pero tienes 17 años y tú ibas a la iglesia desde la escuela dominical, recibiste a Cristo como 30 veces, servías en la alabanza, cantabas las alabanzas, predicabas el evangelio, diste fruto toda tu infancia, toda tu adolescencia, y a los 18 años ahora resulta que ya no. Pues déjame en paz, mamá, le decía este chamaquito. Ya no me molestes. Como dicen los jovencitos norteamericanos, leave me alone, que es la frase más diabólica que existe en inglés. Leave me alone, déjame en paz, mamá. Y este jovencito agarró el carro, se salió al periférico con una novia que tenía, que no era cristiana, y como le gustaba la velocidad, se estrelló a 185 kilómetros por hora en Palmas y Periférico. A las pocas horas me llamó la mamá: pastor, por favor venga al funeral. Murieron los dos. Este jovencito estaba en un pecado de muerte. Los pecados de muerte son la mentira, la fornicación, la codicia, la idolatría, el chisme, la fornicación, la murmuración y en general cualquier pecado del cual no se te da la gana arrepentirte. Entonces yo vengo a advertirte esta tarde: por favor, en el nombre del Señor, arrepiéntete. Si tú andas metido en chismes, si andas metido en inmoralidad, si ahí estás transándote al gobierno, en los impuestos, qué sé yo, tú sabes tu historia y tu vida. Pero yo quiero advertirte: por favor, arrepiéntete en este día, porque es posible que el Señor te lleve a casa antes de tiempo. Y los pastores ya tenemos la agenda saturada de los funerales. Por favor, échenos la mano, hermanos. Yo con mucho gusto voy, pero nada más que me avisen con tiempo. No se puede, ¿verdad? Los muertitos no avisan. Entonces mejor vamos a arrepentirnos de cualquier pecado de muerte. Amén. Tercera convicción, regresamos al verso 18, 1 de Juan 5, 18. Tercera convicción, esta convicción se llama la victoria sobre el pecado y Satanás. Diga conmigo: la victoria sobre el pecado y Satanás. Versículo 18, sabemos, diga, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. La palabra sabemos, oída, es una convicción, es una seguridad absoluta. Entonces Juan nos está diciendo: tenemos la seguridad absoluta que todo aquel que ha nacido de Dios no está constantemente en el pecado, aunque puede pecar, porque todavía pecamos, pero constantemente se arrepiente. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién fue engendrado por Dios? Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Toca a la persona a tu lado y dile: Jesús te está guardando de Satanás, de sus demonios, del mundo. Estamos protegidos por el Señor, hermanos. Traemos guaruras, que son los ángeles del Señor, porque Él enviará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece sobre piedra.
El mismo Señor Jesucristo en la persona de su Espíritu Santo nos está resguardando, nos está protegiendo. Cuando tú entras a tu universidad, traes ángeles ahí alrededor tuyo y tienes la unción del Espíritu Santo dentro de ti para que seas un muchacho exitoso, que te vaya bien en todo lo que tú emprendas, siempre y cuando obedezcas a Dios, porque tú sabes que tienes la victoria sobre este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús derriba todo argumento del diablo. Es una seguridad que Dios nos está protegiendo todos los días de nuestra vida. Por esa razón no hay ningún pretexto para que exista un cristiano temeroso. ¿Tienes tu temor? ¿Eres un cristiano de esos que es que tengo miedo, me da miedo el futuro, me da miedo qué va a pasar con el dólar, me da miedo el cambio de gobierno, me da miedo que mis negocios me vayan mal, y ahora qué va a pasar con mi pensión alimenticia? ¿Y qué va a pasar cuando yo me pensione y me jubile? ¿Y por qué razón tengo tanto miedo? ¿Sabes por qué? Porque te falta comunión con Dios. Porque si tuviéramos comunión con Dios, viviríamos seguros, firmes, con convicciones de que el Señor nos guarda. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él te proveerá en todo lo que tú necesites, porque Él lo prometió en su palabra. Y tú no debes andar en esta vida con miedos y temores, porque el Señor te ha dado la victoria. ¿Tienes tú esta convicción? Que a pesar de que pasen tormentas y vientos y calamidades, si Dios pudiera permitir una enfermedad, una desgracia en tu familia, un accidente automovilístico, una visita al hospital, una cirugía, ¿tú te sientes seguro en los brazos de tu Dios? Vamos al Salmo 27, por favor, un momentito. Vamos a declarar este salmo juntos. Amén. ¿Qué dice el Salmo 27? Si usted viene en temores, viene en tristeza, viene cabizbajo, vienes en problemas, yo te voy a suplicar que tomes tu Biblia, la abras en el Salmo 27 y vamos a decirlo en voz fuerte. Quiero escuchar a un ejército de soldados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo hablan los soldados. Salmo 27. ¿Qué dice, hermanos? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Dale un aplauso de gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. ¿Estás seguro tú de esto? ¿Estás confiado en el Señor? Y aunque llegues a un hospital, una cirugía, ¿vas a estar confiado? Y cuando el doctor te diga, ay, ya no hay nada que hacer, ¿qué vas a decir? ¿Vas a ponerte a chillar? Vas a decirle, Jehová es mi luz y mi salvación, y no temeré. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y el día de mi nacimiento y de mi muerte está en manos de Jehová, no de usted, doctor. ¿Eres de esos cristianos con esa convicción? Un hermano vino un día y me dijo, ay pastor, es que nos jalan los pies y las cobijas en la noche. Son unos demonios, porque en esa casa había una niña, la clásica niña, ¿verdad? Había una niña que se murió y está enterrada, y entonces se aparece la niña y nos jala los pies, pastor, y así aparece sangre en la pared, pastor. Ay, válgame. Y yo le dije, ¿y cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Me dice, ¿cómo, pastor? Que no le estoy explicando que aparece sangre y que así hasta ovnis así vuelan encima del... Le dije, ¿sabe qué? ¿Es usted cristiano? Sí, pastor. ¿Dónde está su convicción de que Dios le guarda?
Porque usted tiene autoridad y yo también para reprender todo demonio. Y si le jalan a usted los pies en la noche o aparece lo que aparezca, o tiene usted una pesadilla diabólica espantosa, y dígale, ¿sabe qué? Arrepiéntase de su brujería, porque va usted rumbo al infierno. Y solamente en Cristo hay salvación. ¿No le ha llevado un pastelito? No, ¿cómo cree, pastor? ¿Por qué ese miedo al oculto? ¿Por qué ese miedo al diablo? Usted no debe tener temor ni miedo a nadie más que a Dios, el Dios todopoderoso de la Biblia. A Él temamos, a Él sirvamos, pero el enemigo fue derrotado en la cruz. ¿Tiene usted esta convicción? ¿Tiene usted esta convicción? Cuarta convicción, versículo 19, vamos a terminar las últimas dos. La cuarta convicción se llama pertenencia a Dios. Diga fuerte, pertenencia a Dios. Verso 19 dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros sabemos que le pertenecemos a Dios. Esto es muy importante. Usted sabe, caballero, que su cuerpo no es de usted. ¿Sí sabías o no? Jovencita, ¿tú sabes que tu cuerpo no es tuyo? No puedes vestirte como tú quieras. No puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti te dé la gana, porque tu cuerpo no es tuyo. En caso de que tú seas cristiana o cristiano, tú sabes que la casa que tú habitas, sea rentada, sea del Infonavit, sea la casa más grande de las lomas, tampoco es tuya. Tampoco es tuya. Tú no puedes decorarla como a ti te dé la gana, ni puedes invitar a cualquier persona a tu casa, porque tu casa no te pertenece a ti. ¿De quién es tu casa? ¿Tú sabes que tu trabajo que tú tienes tampoco es tuyo? Tampoco. No, ese sí, pastor, ese sí es mío, porque yo estudié ingeniería y me esforcé 6 años y pagué mucho dinero. Ese sí es mío. No, tampoco es tuyo. Porque ese trabajo que tú tienes, a través del cual tú ganas el dinero para pagar las cuentas, tampoco te pertenece. Ese trabajo es de Dios. Y así puedo seguirle con todas las cosas que pertenecen a esta vida. Tu vehículo, tu medio de transporte, tus talentos, tu supuesto dinero, no es tuyo, es de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, esta es la cuarta convicción. Tú sabes desde adentro de tu alma que le perteneces a Dios. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu son de Dios, no son tuyos. Entonces usted no tiene derecho a pensar negativamente o a pensar depresivamente. Ay, es que estoy deprimido y no sirvo para nada y la vida no vale nada y quién sabe qué, y ya mejor pierdo la vida y a ver cómo le hago. Tú no tienes derecho a pensar así, porque ni siquiera tu propia alma te pertenece. Tu alma fue comprada a precio de sangre por Jesucristo. Y tú debes aprender a pensar como piensa Jesucristo y como piensa la palabra de Dios. Porque tu alma es de Cristo, tu cuerpo es de Cristo, tus hijos son de Cristo, tu esposo es de Cristo. Todo lo que tú tienes es de Él. ¿Verdad que sí? Muchas mamás súper preocuponas, ¿verdad? Es que mi hijito, pobrecito, en los campamentos, pastor, por favor, ponga una cámara así en la cama donde duerme, para yo poder ver a mi querubín, saber que está bien y que no le pasa nada. Oiga, hermana, pero bájele, ¿no? ¿Cuántos años tiene el querubín? 31, pastor, pero es que es como si hubiera nacido ayer. ¿Ayer? Si es del 70 tu hijo. Tu hijo tampoco es tuyo. Los hijos son prestados, le pertenecen al Señor. Amén. Juan 3 versículo 36. Mira este versículo tan hermoso. Juan 3 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú tienes vida eterna, tu vida le pertenece a Dios. Tú eres pertenencia de Dios. No pienses que las cosas que tú tienes son tuyas, y vive conforme a esta certeza. Todo es tuyo, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Me desprendo de todo lo que tú me has dado, Padre. Digan amén. Quinta seguridad para terminar, verso 19. 1 Juan 5, 19. Esta quinta certeza de un hijo de Dios es la siguiente: Jesucristo es el Dios verdadero. Díganlo fuerte: Jesucristo es el Dios verdadero.
Nuestros queridos amigos testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que fue un hombre, que era imposible que fuera Dios, y sacan algunos versículos ahí supuestamente controvertidos. Pero en este versículo a Jesucristo se le llama Dios. Léalo conmigo, versículo 20. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿qué dice? Dios y la vida eterna. ¿A quién se refiere la palabra este? A Jesucristo. Estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay un solo Dios verdadero, y ese Dios se llama Jesucristo, Yeshua. Y hay algo en tu alma, es el Espíritu Santo que te da esa convicción. Y cuando te ofrecen otros dioses, y Satanás te ofrece dinero, y te ofrece placeres, y te ofrece el pecado, tú dices: no, esos son ídolos. Por eso el último versículo dice: guárdate de los ídolos, hijitos, guárdense de los ídolos. Y cuando vienen los amigos mormones, tú dices: esa es una religión falsa. Y cuando vienen nuestros queridos, amados, entrañablemente amados amigos católicos romanos, les tenemos que decir la verdad, y tenemos que decirles que el catolicismo es una religión falsa, que no salva a nadie, porque el único que puede salvar el alma del infierno y dar vida eterna se llama Jesucristo. Y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero y único Dios y la vida eterna. Quiero confrontarte un par de minutos para terminar. ¿Tienes tú estas certezas? ¿El Espíritu Santo dentro de ti te ha dado estas seguridades absolutas? ¿Estás completamente seguro que si cayéramos muertos, un terremoto ahorita, se acabó la Iglesia del Sur, todos se fueron al? Es lo que yo espero. ¿Estás seguro que vas al cielo? ¿O hay dudas? Ay, pastor, es que no sé, no estoy seguro. Ahorita vamos a hacer una oración por ti, no te preocupes. ¿Tienes tú la seguridad de la certeza de la respuesta de la oración? ¿Sí o no? Díganlo con seguridad. ¿Sí la tienes o no? Entonces, ¿por qué nunca oras? Sí, pastor. ¿Cuántas horas pasaste enfrente de la tableta o del cine o de la película esta semana pasada? ¿Cuántos minutos? Saca la cuenta. Ay, hablé 8 minutos, 8 horas con mi comadre, 4 horas con no sé quién. Vi una película cristiana muy linda, muy hermosa. Después leí unos libros, se llamaba Duda el libro. Y así, o sea, ¿y cuántas horas oraste? Esta segunda certeza es muy importante. Si la creemos, realmente vamos a orar. Amén. ¿Tienes tú la certeza sobre la victoria del pecado y Satanás? ¿Eres una persona segura de ti misma por Dios? ¿Dios te ha dado esa seguridad? ¿Tienes tú la seguridad que perteneces a Dios, que todo le pertenece al Señor? ¿Tienes tú la seguridad que Jesucristo es el Dios verdadero, el único Dios verdadero? ¿Sí o no? Amén. Si tú tienes estas 5 certezas, tú eres hijo de Dios. Si tú no las tienes, cierra tus ojos. Vamos a orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos todos, por favor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Es como una antorcha que alumbra delante de nuestros ojos, Señor, y nos dirige por el camino de la vida eterna. Si usted está seguro de ser hijo de Dios, de tener la vida eterna, la victoria sobre Satanás, la respuesta a sus oraciones, levante sus manos y dele gracias a Dios. Y dile: gracias, Señor, porque soy tu hijo, soy tu hija. Y el único que pudo haber hecho este milagro eres tú. Gracias porque el día de mi muerte yo espero la salvación de mi alma. Y te veré, Señor Jesús, cara a cara, Señor. Gracias por la certeza de la respuesta a mis oraciones. Tú responderás cada una, Señor, de mis oraciones a su debido tiempo.
Enséñame a ser obediente, Señor, a pedir conforme a tu voluntad. Gracias porque me has dado una certeza de victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás. Gracias porque soy vencedor. Dígalo, soy más que vencedor. Gracias porque mi vida te pertenece, Señor. Tengo dueño y ese dueño eres tú, Jesús. Te ofrezco una vez más mi vida, mi corazón, mis talentos, mis dones, mis bienes. Pocos o muchos son tuyos, Señor. Úsalos para tu gloria, Señor. Y te ofrezco mi corazón para creer que tú, Jesús, eres el único Dios verdadero y nada ni nadie podrá separarme de tu amor. Gracias, Señor. Si hay alguna persona, con sus ojos cerrados continúen, por favor. Si hay alguna persona que quisiera entregarle su vida a Cristo, tal vez tú no tienes la seguridad de la vida eterna.